próspera familia de Filadelfia. Aunque fue una niña tímida, a los ojos de la opinión pública, llevaría una vida liberal. Don't try to be a hero. You don't have to be a hero, not for me. I'm not trying to be a hero. Cuando contaba 23 años, su belleza y talento la condujeron a Hollywood. Realizó 7 películas en 3 años y medio. Y llegó a ser una de las estrellas más cotizadas de su época. Trabajó con los directores más importantes de Hollywood. Formó pareja con los actores más cotizados. There's nothing quite so mysterious and silent as a dark theater. Luego, a los 26 años, dio la espalda a la fantasía. Pues la fantasía se hizo realidad en un cuento de hadas compartido por el mundo entero. Se llamaba Grace Kelly. Se convirtió en su serena alteza princesa Gracia de Mónaco. Grace Kelly, la princesa americana. No creo que Grace creyera verdaderamente que iba a dejar de actuar cuando se convirtió en princesa de Mónaco. Creo que la realidad de aquello probablemente la sacudió en algún lugar en mitad del Mediterráneo tras emprender la luna de miel. Se tomaba todo con mucha calma. Nada parecía ser demasiado para ella. Su propio nombre, Gracia, no podría haber sido más adecuado. E incluso su muerte, su trágica y temprana muerte, contribuyó aún más a su entrada en la leyenda. Mónaco, un principado de menos de 2 kilómetros cuadrados en la Riviera Francesa. Durante siglos, los monegascos habían mantenido su carácter distintivo y su orgullo. Pero cara al mundo, este lugar era conocido como un terreno de recreo para los ricos que acudían para disfrutar de su belleza y de su juego. Mónaco llegó a ser el hogar de la joven actriz americana que llegó en 1956 para ser su princesa. Ella llevó consigo su fama, su suave belleza, su inteligencia y llevó más un sentido de determinación. Pues esta princesa del libro de cuentos estaba firmemente anclada en la realidad. La realidad que se remonta a sus orígenes allá en Filadelfia. A los Kelly les resultaba fácil competir. Aquí, en Kelly Drive, llamada así en honor al padre de Grace, John B. Kelly, todavía compiten en el deporte en el que Jack Kelly ganó una medalla olímpica. Una estatua erigida por los ciudadanos de Filadelfia conmemora este éxito. El padre de Jack Kelly era un albañil irlandés que emigró para hacer fortuna. El joven Jack pronto entró en el negocio familiar de construcción y fabricación de ladrillos. Emprendió sus propios negocios e hizo su propia fortuna, pero siempre profesó orgullo hacia los humildes orígenes de su familia. Jack Kelly creía que el mundo es como tú lo haces. Margaret Mayor, que se casó con Jack, había sido modelo y campeona de natación y atletismo. Margaret y Jack estaban decididos a educar a sus hijos a su manera. Si eres suficientemente bueno, estate seguro que alcanzarás la cima. Este lema fue inculcado en sus hijos desde sus primeros años. Nuestra familia estuvo siempre muy unida. Éramos 4, Peggy, mi hermana, que es la mayor, mi hermano Jack, Grace y después yo. Ella fue la pequeña durante 3 años y medio en los que fue querida cada minuto. Grace de pequeña era muy tímida y estaba muy enmadrada. Muchas veces, cuando nos hacían fotos, mi madre tenía que irse lejos para que Grace no llorase. Ella era muy dulce y delicada y le encantaba que la cogieran y la mimaran, la besaran, que la quisieran. Por el contrario, mi hermano mayor y yo
Éramos más independientes, ya sabe, queríamos hacer nuestra vida. Nosotros siempre tuvimos una casa en la playa y cuando éramos jóvenes fue la época mejor, ya que estábamos todos juntos. Lo pasábamos realmente bien y Grace durante toda su vida amaría la costa y el mar. Grace y toda la familia tenemos un carácter competitivo. Creo que eso nos venía de nuestra madre y nuestro padre. Ellos nos inculcaron un profundo sentido de la competición y el amor a los deportes. La emoción de la victoria y también el duro esfuerzo de perder elegantemente. Pero los Kelly no tenían intención de perder. Y nunca existió un mejor entrenador que Jack Kelly. Era diversión familiar. Y les dejó una especial determinación. Esta determinación se grabó profundamente en Grace, tanto en la vida como en los deportes, una fuerte determinación que la hizo tomar otro rumbo. Le encantaba pasar las horas imaginando, actuando, creando situaciones, diciendo, por ejemplo, tú haces esto y yo soy esto, yo soy la madre y tú eres la niña. Por supuesto, se lo hice pasar mal muchas veces porque no quería jugar a sus juegos. Para Grace, crecer siendo rica significó deportes de invierno en Lake Placid. También significó ir a los mejores colegios privados. Comenzó siendo joven a pasar modelos en pases benéficos de sociedad. Pero para Grace, estos espectáculos significaban algo más que conseguir fondos. Eran teatro. El amor por el teatro le venía de mi tío George. Él era escritor y director de obras teatrales. La querida Grace era una persona muy bien educada. Había leído mucho y era muy ingeniosa. Estaba completamente fascinada con las historias del escenario y del teatro. Su tío, George Kelly, fue un gran ejemplo para ella. Él era sensible, amable, con talento. Creo que de todos los hombres que conoció en su vida, los que más le atrajeron fueron los de tipo intelectual. Mis recuerdos de su padre, John B. Kelly, son los de un hombre enorme, con un tremendo empuje, siempre directo, a las claras, hacia adelante. Un hombre simpático, pero con poca sensibilidad. Su padre creía firmemente que Peggy, la hermana mayor, iba a ser la gran estrella de la familia y nunca prestó demasiada atención a Grace, que era la mediana de sus 4 hijos. Ella era callada, observadora. Los otros eran ruidosos, les gustaba el deporte. Jack Kelly Jr. fue campeón atlético, un gran competidor como su padre, alto y grande. Pero a Grace simplemente la aceptaba. Yo no creo que la comprendiese, pero ella le adoraba. Y no obstante te preguntas, cuando no obtienes de tus padres aquello que necesitas, si no será eso lo que te crea gran parte del empuje que te lleva a salir y que se convierte en tu mayor fuerza. Ella decidió ir a Nueva York y mi madre y mi padre, especialmente, se sorprendieron. Porque era una chica tímida e introvertida. Mis padres estaban recelosos de que fuera a Nueva York sola, pero mi madre dijo, sí, Jack, no es lo mismo que si fuera a Hollywood o a California. Grace sabía que su padre no estaba muy inclinado por una carrera dramática. Le permitieron marcharse y salir de su sistema. Déjala, no le hará ningún daño. Grace fue aceptada en la Academia Americana de Arte Dramático, entonces situada en el Carnegie Hall de Manhattan. Era el año 1947 y tenía 18 años. Se ganaba la vida pasando modelos. Se hizo un álbum de fotos y poco a poco fue consiguiendo trabajo. De este modo no tuvo que pedir el favor de ser ayudada en su intento y podía justificar su propia existencia por su propio poder de ganar dinero.
Grace también aparecía en anuncios. Era la chica de al lado, la chica que cualquier hombre hubiera deseado como esposa. Después de graduarse en la Academia de Arte Dramático, encontró papeles en algunas compañías de aficionados y su primer trabajo profesional en la obra de su tío George Kelly, The Torchbearers. Después llegó su primer papel en Broadway, en una obra de Strindberg. Fuimos todos desde Filadelfia para asistir al estreno. Papá no sabía que Raymond Massey actuaba en aquella obra. Grace presentó a su padre a Raymond, que dijo, «Oh, Jack, ¿cómo estás?» Y dijo, «¿Esta es tu hija? No lo sabía». Ella hizo todo por sí misma y no quiso ninguna ayuda de nadie de la familia, ya que decía, si no lo consigo por mí misma, no lo quiero en absoluto. Yo estaba muy impresionada con su mirada y con su forma de andar, y especialmente con su encantadora voz. Tenía una voz bellísima. No era solo una actriz, sino una combinación de talento, con aquella figura estática que proyectaba. Estudiaba mucho. Realmente se adaptaba a los personajes en que estaba trabajando. Conocí a Grace Kelly en los comienzos de su carrera, allá en 1950, cuando estaba dirigiendo Danger para la cadena CBS de televisión. Su madre vino, y creo que también su hermano, para ver el ensayo, y cuando este hubo terminado, oí a la madre decirle, «Cariño, tu actuación es un poco afectada. ¿No podrías hacerlo de una manera más natural?» Y ella dijo, «Madre, estoy trabajando en ello». The city is full of sound. Listen. I don't hear a thing. There's an automobile going past, and a horse, and a boat in the harbor. She played the lead in The Rich Boy. Fue protagonista de The Rich Boy para mí. En la televisión en directo no hay segundas tomas, no hay posibilidad de cambios. En televisión, cuando se comenzaba a rodar, por ejemplo, una secuencia en una mesa de té, todo el mundo estaba ahí improvisando. Su actuación fue brillante y muy pronto se convirtió en uno de los miembros principales de la llamada Stock Company. Aquellos actores a los que tendíamos a seleccionar una y otra vez. I must sound very snobbish about the West. Oh, no, I'm interested. I just never thought about it that way. Well, people in the West are more open. I'm open. That's because you've had a lot to drink. You drink a lot, don't you? No. Well, I was watching you from across the room. You kept filling your glass every few minutes. You were watching me? And so are most of the other girls. Some men are like that. They compel attention. I didn't even see you until just a few minutes ago. And I couldn't wait to be introduced. Some men are like that. La primera vez que vi a Grace, me pareció la reina del encanto. Durante el ensayo, llevaba las gafas puestas y un poco caídas sobre su nariz. Y tenía un buen resfriado. Estaba callada, bastante retraída. Recuerdo que nos dimos la mano, pero no fue un fuerte apretón. Era el saludo de una niñita pequeña. Y pensé, ¡uf, qué maestra tan simpática! Claro, Filadelfia. Y esa fue mi primera impresión de Grace. Grace obtuvo un pequeño papel en la película 14 Hours, en la que apenas se la veía. Regresó a la televisión y a las compañías de teatro. Su gran salto llegó casi por casualidad. Conocí a Grace Kelly en 1953, cuando saludaba a los invitados a mi boda con mi entonces marido, Jay Canter, que era su agente. Estaba intrigado por su mirada en las fotografías que me envió, por su procedencia, y probablemente más por el hecho de que no aceptaba en absoluto los contratos de larga duración con los estudios. Él era entonces un joven agente y yo un joven productor, y él me envió a Marlon Brando. También me envió una fotografía de Grace cuando estábamos haciendo el reparto para Solo ante el peligro. Bueno, yo quería una chica desconocida, así que la llamé para verla. Vino desde Denver para una entrevista por un papel en un western, y vino con guantes blancos, nada menos. Esa costumbre se remonta a cuando éramos niños. Mi madre insistía cada vez que salíamos a la calle que debíamos llevar guantes y sombrero. Y eso no solo mi madre,
Fuimos educadas en un colegio de monjas y las monjas nos decían que debíamos ponernos guantes blancos en ocasiones especiales. Acabé decidiéndome por ella porque tenía esa particularísima cualidad, esa clase de dignidad que contrastaba con las escenas de un western a las que Cooper se adecuaba también. La razón por la que creo que me equivoqué en el reparto es que Cooper era mucho mayor que Grace Kelly. Era muy alto para ella, en realidad. Ella creyó que no estuvo muy bien en la película. Yo opino lo mismo. Había una chica en la película llamada Kathy Jurado, que hacía un papel de mexicana. Kathy Jurado era dinámica y prepotente, y sin embargo no tapó a Grace incluso a pesar del error de reparto. Por esta especial cualidad de la que hablaba. They were on the right side, but that didn't help them any when the shooting started. My brother was 19. I watched him die. Para Grace Kelly aquello fue su primera gran oportunidad. Y para mí fue mi primera película americana realizada aquí, en Hollywood. Yo era 2 años mayor que ella y había trabajado ya durante 7 años en el cine en México. Así que había bastantes diferencias entre Grace y yo. No puedo explicarlo, pero no podíamos sentirnos muy unidas. Sin embargo, yo vi en ella una chica con mucha dignidad y mucho carácter, porque quería ser alguien en el cine y trabajó duramente en aquella película. Parecía débil, delicada, pero era una persona muy fuerte. Creo que ha sido una de las estrellas de cine más fuertes con las que he trabajado. Sabía lo que quería y lo consiguió. Gary Cooper ganó un premio de la Academia al Mejor Actor en 1952. Pero no hubo laureles para Grace. Y diligentemente volvió a Nueva York para estudiar más. Era una Kelly y tenía que hacerlo mejor. Alguna vez habrán leído que ella decía que podía ver todo en los ojos de Gary Cooper. Pero si su mirada hubiera sido apagada y sin vida, y si a ella no le hubiera gustado, no hubiera podido contar lo que el personaje sentía. Empezó a trabajar con ahínco y a concentrarse en su objetivo. Desentrañaba cada uno de sus personajes para darles vida, para hacerlos brillar y darles carácter. Siempre proyectó la imagen interior de una actriz antigua. Una actriz con esa clase de atractivo que se da en Broadway. Grace estaba ansiosa por obtener el papel principal en una producción teatral en Nueva York de Cyrano de Bergerac. Yo quería que Grace fuera Roxana. Y la quería no por su gran habilidad interpretativa, sino por esa disciplina que parecía tener. Desgraciadamente, nunca llegó a darse cuenta de que cada papel que intentaba conseguir en Broadway, con la excepción de El Padre, no lo lograba. Y cuando no lo conseguía, se publicaba en los periódicos. Y esto y aquello. Y estuvo verdaderamente muy hundida, pero se rehizo. Y continuó. Mogambo fue una película que Grace deseó de verdad hacer, ya que estuvo de acuerdo en firmar un contrato de larga duración con la Metro para poder hacer la película. Is that all you're going to do for him? What do you expect me to do, Mrs. Nordley? Crawl in bed with him and hold his hand? La idea de actuar junto a una estrella como Clark Gable, siendo dirigida por su paisano irlandés John Ford, la seducía. Y yo creo que estaba intrigada con la idea de ir a África. Clark Gable describió una anécdota ocurrida durante el rodaje de Mogambo a Rupert Allen, por aquel entonces reportero de la revista Look. Grace estaba sola y Gable la vio. Se dio la vuelta y vio que estaba llorando y le dijo, ¿por qué lloras, Grace? Ella contestó, es tan bello, estoy leyendo Las nieves del Kilimanjaro de Hemingway. He apartado la vista del libro cuando estaba leyendo lo del leopardo que encontraron congelado arriba en las nieves de esta alta montaña, la más alta de África. Y había un león andando por la orilla del mar y simplemente es demasiado bello. Les daba personalidad humana a sus animales.
y muy a menudo otorgaba personalidad animal a los humanos. Solía llamar a algunos de sus íntimos amigos pájaro. Recuerdo que decía pájaro Rita, pájaro Jay, este pájaro, aquel... quiero decir que la gente y los animales eran intercambiables para Grace. El papel de Grace en Mogambo le supuso una nominación de la Academia como mejor actriz secundaria en 1953. What are you saying? You're drunk. You know how it is on safari. It's in all the books. The woman always falls for the white hunter, and we guys make the most of it. Do you blame us? Well, when you come along with that look in your eye, and the guy in the... Algunos críticos dijeron que era una estrella en ciernes. Pocos se dieron cuenta de cuán luminosa brillaría esa estrella y en qué corto periodo de tiempo Hollywood no era el lugar para una chica sola. Los domingos íbamos a la iglesia y con nosotros venía el tío Josh, que vivía en el sur de California. Nos recogía y nos llevaba a dar un paseo en coche. Charlábamos y nos llevaba a comer. Ella disfrutaba tanto de esos paseos con George. Hablaban de teatro, de libros, de poesía. Yo me sentaba en el asiento de atrás y creo que llegaban a olvidarme. Algunas personas, por supuesto los jefes del estudio, estaban bastante intrigados con ella. No comprendían por qué no quería asistir a cenas y fiestas y sentarse al lado de gente que otras jóvenes actrices hubieran deseado hacerlo. No actuaba efusivamente y no estaba pendiente de hacer montones y montones de amigos. Se levantaba a las 5 de la mañana. Iba al set, volvía a casa y cogía algo para comer. Normalmente una hamburguesa, que era la comida favorita de Grace. Y entonces se iba a dormir. Siempre era encantadora. Nunca estuvo fría. Nunca fue seca con nadie en los estudios. Podía dar una apariencia de frialdad, como distante, pero en el fondo era muy ardiente. Era una persona voluble, pero bajo control. Alfred Hitchcock solía decir de Grace Kelly, con su habitual agudeza, que su aparente frigidez era como una montaña cubierta de nieve, pero que esa montaña era un volcán. En 1953, el director de cine Alfred Hitchcock encontró en Grace su perfecta heroína. Había una escena en Crimen Perfecto en la que quería que ella contestara al teléfono con una bata. Y ella le dijo que no había razón para ponerse una bata, solo para contestar al teléfono cuando no había nadie en casa excepto ella. Y le preguntó, ¿y qué te vas a poner? Y ella dijo, un camisón. Él dijo, muy bien, y funcionó perfectamente. Parecía conocer el juego de movimientos antes de que Hitchcock hubiese dicho algo sobre ello. Y yo creo que a Hitchcock le encantaba. Lo cierto es que a todos nos gustaba. En la película La ventana indiscreta, Hitchcock le dijo, bien, ahora vas a tener que cruzar e ir al otro lado, a la habitación. Y Grace, sin ninguna otra indicación, simplemente así, salió. Trepó por la escalera de incendios, se encaramó a una de las ventanas y se deslizó hacia la puerta. Entonces se volvió a Hitchcock y le dijo, ¿es esto lo que querías? Bueno, todo el mundo aplaudió. Y ella repitió eso porque eso era exactamente lo que Alfred Hitchcock quería. Grace aportó como actriz a la joven mujer de los 50
Una imagen de que la elegancia es una cualidad innata que debe saberse usar. Y que no estaba reñida en absoluto con la coquetería, la insinuación y el deseo de atraer. Grace había llegado ya. Aparecía en las portadas de las revistas del país. Pero el éxito significaba pasar más tiempo en Hollywood. Era una persona muy familiar. No le gustaba estar sola. Recuerdo que cuando llegó por primera vez a California para hacer cine, vivía sola. Y de repente le dijo a Rita Gane que se fuese a vivir con ella. Grace me hizo pasar y allí estaba. Llevaba la misma falda estilo Filadelfia, los mismos cómodos zapatos, el mismo pelo recogido detrás. Incluso ahora que se estaba convirtiendo en una propiedad muy valiosa, yo no tenía ni idea de que procedía de un ambiente opulento. Yo pensaba en ella como en una compañera, una actriz. Y muy directamente, sin andarse con rodeos, me dijo, ¿te gustaría compartir conmigo el apartamento? ¿Se ajusta a tu horario? Yo le dije, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Y ella contestó, yo también me levanto a las 5. Y le dije, nos acostamos las 2 a las 9. Y contestó, genial, eso es. Creo que lo que la mayoría de la gente olvida es que cuando todo esto le estaba ocurriendo a Grace, esa extraordinaria ascensión en su carrera, los papeles con los hombres más famosos del momento y con los directores más respetados mundialmente, ella era una chica de 20 años. Una vez en Hollywood, Grace y yo fuimos invitadas a lo que resultó ser una bastante pegajosa cena con 2 solteros. Nosotras pensamos que iba a ser una gran fiesta, con un montón de gente, y allí estábamos. Las luces estaban cada vez más tenues, el vino se estaba volviendo más y más pesado, y yo me estaba poniendo nerviosa. Y pellizqué a Grace por debajo de la mesa. Ella llevaba las gafas puestas, creo que era su protección, y la mía era algo como una charla nerviosa. Y le dije, vámonos, Grace. Y ella me susurró, esperemos un poco, puede que el postre sea bueno. Los puentes de Tocorri dio a Grace la oportunidad de actuar con un actor al que admiraba, William Holden. La clase de concentración de que un buen actor es capaz, definitivamente la contagiaría. Le haría responder. Y de esta manera se podría ver también que su sistema nervioso era similar al de su personaje. Reaccionó inmediatamente. But I don't want you to worry either. About me, I mean. What the Admiral was trying to tell me. I had to face those bridges too. El director de cine, George Seaton, estaba impresionado con la interpretación de Grace y la quería para el difícil papel de la esposa en La angustia de vivir. Pero antes de autorizarle, la Metro insistió en que apareciera en Fuego Verde. Que fue una de sus películas favoritas. Estaba cansada cuando empezó, había hecho unas 6 películas en poco tiempo y tenía que ir a Sudamérica. Una película como Fuego Verde la dejó completamente exhausta. Al terminarla dijo, esto no es por lo que yo quería ser actriz. Pero lo hizo todo, con el fin de conseguir su papel en La angustia de vivir. At the moment, all I want is for you to get dressed so we can get out of here. New York. Frank, I'm warning you. I'm going to hit you with the first thing I pick up. La mayor expresión de coraje que Grace demostró fue quitarse la máscara de su belleza y de su elegancia. Nadie comprendía nada. Quiero decir, ¿por qué querrá esta maravillosa criatura ser vista con un viejo y vulgar jersey, con su pelo echado hacia atrás en un moño de bruja? Ella deseaba desesperadamente ser esa gran actriz. You'll be in the strong, sober hands of Bernie Dodd. Can you stand him up on his feet again? Because that's where all my prayers have gone. To see that one holy hour when he can stand alone again. And I might forgive even you, Mr. Dodd, if you can keep him up long enough for me to get out from under. All I want is my own name and a modest job to buy sugar for my coffee. You can't believe that, can you? You can't believe that a woman is crazy out of her mind to live alone in one room by herself. Listen to me, listen to me. Why are you holding me?
I said you're holding me. Could you be so angry? Someone didn't even know. En un solo año, 1954, había interpretado 4 películas y ganó un premio de la Academia. Fue nombrada una de las grandes estrellas de Hollywood. Tenía 24 años. Y parecía tenerlo todo. Después de tener este enorme éxito, Grace compró un enorme y magnífico piso y yo tengo la imagen de su padre andando por el hall y Grace como asomándose y diciendo, aquí está, ya viene. Era como si el personaje de ficción del Gran Gatsby hubiese bajado a la tierra y fuese a ver su piso. Ella realmente lo deseaba, quería probarle que había llevado a cabo una gran hazaña. Esa fue la primera vez que yo tuve la idea de que en el fondo había algo diferente a su álbum de fotos familiar. Grace salió con chicos, pero con ninguno en serio, hasta la última etapa de su carrera. Había tanta gente que estaba enamorada de ella. La mayoría de los hombres lo estaban. Tenía esa cualidad de, bueno, no sé, despertar a los hombres. Ella fue mi dama de honor y cuando yo, su hermanita, se casaba, empezó a pensar en ello. Decía, ahora yo también quiero casarme. Bueno, yo me casé en junio y creo que di la noticia de que estaba embarazada e iba a tener un bebé en mayo. Y ella dijo, Lizzie, vas a tener un bebé. Oh, yo soy una tonta. Me estoy perdiendo muchas cosas. En 1955, Grace trabajó en una película que cambiaría su vida. El rodaje de Atrapa a un ladrón tuvo lugar cerca del antiguo Principado de Mónaco. Su pareja era Cary Grant. Una vez más, iba a ser dirigida por Alfred Hitchcock. Lo que él consiguió extraerle fue una combinación de la delicadeza y belleza que se mantenía o se relajaba. Y entonces existía solo lo justo para ser tentadora. Y solo lo justo para acercarse a los hombres. Y el público quería un poco más. Never had a better off in your whole life. One with everything. I've never had a crazier one. Just as long as you're satisfied. As I do, this necklace is imitation. Well, I'm not. Me refiero a que, bueno, ella tenía muchos admiradores y amigos que eran actores, diseñadores y esto y lo otro. Pero no había esa persona que pudiera llenarla, esa imagen de la infancia que muchos de nosotros tenemos, de creer a un hombre especial en nuestra vida y, bueno, realmente un príncipe en un corcel blanco. Una revista francesa decidió que el Palacio de Mónaco sería el lugar adecuado para Grace en una presentación publicitaria. Entonces, el príncipe Reiniero indicó que deseaba conocer a la bellísima estrella. Aunque era conocido como un hombre tímido y modesto, el príncipe Reiniero III había sido designado uno de los solteros más atractivos de Europa. Su encuentro con Grace inmediatamente provocó interés. Virtually everybody, and the latest one is with Grace Kelly. Would you comment on that for us? No, I just met Grace Kelly. She came to the palace when she was at Cannes for the festival, and that's all. Well, there are many stories that you're actively seeking a wife. Would you care to comment on that? No, I'm not. That's just been misspoke. I see. What if you did meet a girl that you liked here? Would all this publicity about it prevent you from doing anything about it? No, it shouldn't. I don't think anything. If you were to marry, what kind of a girl do you have in mind? I don't know. The best. Ser el mejor es la lección que Jack Kelly inculcó a sus hijos. Grace había sobresalido.
Había alcanzado la cima en su profesión, pero para Grace Kelly tenía que haber más. La Metro no tenía ni idea del futuro de Grace cuando la eligieron para una película que fue curiosamente profética. El Cisne. El guión estaba basado en una obra de Morton, y la historia era simplemente la historia de una princesa. I want to tell you everything that's in my heart, all my secrets. I adore Napoleon, too. I want to hear you call me by my name. Alexandra. Alexandra. There was an innate... Había en ella una innata aristocracia. Elegancia, no solo en su comportamiento, en sus modales, sino también en su manera de pensar, de ser. Habría sido un tópico decir que Grace Kelly parecía una princesa, pero era así. Había otro elemento en Grace Kelly que era muy importante. Tenía un extraordinario sentido del humor. No solo, y lo primero de todo, acerca de ella misma. Nunca se tomaba en serio. Durante el rodaje de El Cisne, Alec Guinness deslizó un tomahawk en la cama de Grace y ella rápidamente le devolvió el cumplido. La broma continuaría varios años. Nunca hablaron sobre ello, ni se lo entregaron. Desaparecía, iba de uno a otro. Volví a casa una noche, me duché, me metí en la cama y le dije a mi mujer, por Dios, ¿para qué necesitamos una botella de agua caliente fría? Ella no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo, pero era un tomahawk idéntico. De algún modo aparecieron unos cocodrilos en el palacio y por lo menos una vez en la cama de Grace. Así que mientras ella estaba abajo, alguien puso el tomahawk bajo las sábanas. Y después de lo del tomahawk, leyó en los periódicos en Europa que Guinness iba a ser premiado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Yo estaba alojado en el Beverly Wilshire. Volví a las 3 de la mañana, creo que fue así. Y allí, en mi cama, en el Beverly Wilshire, estaba el tomahawk. Aparte de este extraordinario retraimiento y su atractiva y distinguida personalidad, rebosaba un sentido del ridículo que solo los ingleses o una niña de 5 años podría apreciar. Jessie Wellis Landels hizo el papel de madre de Grace en 2 películas. Y cuando Grace se casó con el príncipe Rainiero, dijo, yo soy quien le aconsejó que se casara con él. Y le dijo a ella, ese será tu mejor papel. Un lunes por la mañana entró en el despacho del señor Meyer y le dijo, señor Meyer, me voy a casar. Bueno, dijo él, eso es maravilloso. Daré una gran recepción para ti arriba, con todos nosotros, todo el mundo de Hollywood. No, dijo ella, señor Meyer, creo que no me ha entendido bien. Grace Kelly había sido presa de las revistas como una famosa actriz, pero su importancia creció. Needless to say, I'm very, very happy. How about you, Mr. Kelly? Well, I think you can't interfere with love. If you're in love with each other, well, I'll give my blessing. Los reporteros anotaban cada palabra y estaban atentos a cada movimiento de Grace o del príncipe Rainiero. Well, that decision will be made by the prince. Is Miss Kelly going to make any more movies as far as you know? I don't think so. Él vino a casa aquellas Navidades. Don y yo teníamos un pequeño piso e invitamos a todos a cenar y encajó muy bien, incluso ayudó con los platos. Cuando Jack y yo le conocimos, creo que nos llevamos un pequeño shock, pero enseguida dijimos, venga, listos, ya sabe. Pero él se adaptó y encajó perfectamente en la familia. En 1956, Grace realizó su última película en Hollywood, Alta Sociedad. En ella lució con orgullo su nuevo anillo de compromiso. The sense of style. How do you do? I'm Tracy Lord.
El estilo de interpretación de alta comedia que ofreció en Alta Sociedad fue completamente diferente de las muchas cosas que ella había hecho antes. Did you get lost, fine, dear? No, not at all. We had good direction. Good. I do hope you don't mind our being here for your wedding. Oh, but I'm delighted. We had so much cake. What is your name, dear? El sentido de la diversión de Grace nunca más sería revelado tan My públicamente. name is Elizabeth Embry. Elizabeth Embry. Oh, it sounds like a medieval saint who was burned to death. And you... Ella había dado ese extraordinario y luminoso salto a la cima absoluta de la industria. Un montón de gente había tenido simplemente calidad, pero no electricidad. Ella las combinaba. Ella podría haber invitado a cenar a los jefes. Quiero decir que finalmente estaba en una posición en la que no tenía que discutir sobre la película que quería o no quería hacer. La gente le hubiera comprado cosas. Habría proyectado producciones para ella. Habrían hecho cualquier cosa. Pero ella se enamoró y dijo, adiós, me marcho para ser, en este caso, la princesa de Mónaco. Y antes de que nos diéramos cuenta, se había ido. Grace Kelly nunca disfrutó realmente con la publicidad que le había proporcionado el estrellato. Ahora sentiría la esclavitud de ser una celebridad internacional. No sé cómo era capaz de proteger ese hilo tan necesario que te mantiene cuerda. Pero lo hizo. Era capaz, bajo la más extraordinaria, tumultuosa, vociferante prensa, ante la necesidad que tiene la gente, especialmente los periodistas, de entrar en el alma de una persona, Grace tenía la extraordinaria habilidad de mantenerse al margen, de no levantar un muro, pero sí de separarse de todo aquello. Era una clase de habilidad mística la que tenía, para ser la observadora serena en medio del horrendo huracán. Y ahí estaba, simplemente firme, segura y calmada. Exciting thing, and I'm very, very happy. Of course, I'm a little sad to be leaving home, but I hope to be back quite often. Eligió, como cualquier otra chica joven, a sus 6 mejores amigas y su hermana para atenderla en su boda con el príncipe. Grace, desde Filadelfia, con la mayoría de su familia y muchos de sus amigos más íntimos, partió para convertirse en princesa. Prince Rainier's yacht bears his betrothed in triumph into the harbor at Monaco. A few hours earlier, Grace Kelly... Una vez que llegamos a Mónaco, empezó toda la locura que no se ha visto en años. Todo lo que estaba ocurriendo. Vinieron miles de personas a dar la bienvenida y a juzgar. Ella era rica, bella, pero era una americana. Y para algunos, solo una actriz. Creo que Grace debió pasar una dura prueba, siendo una estrella de cine americana, al convertirse en el símbolo de un país mediterráneo. Todas las fiestas que tuvieron lugar y el formar parte de esto, un acontecimiento casi mitológico y tan atractivo, y simplemente el hecho de estar rodeados de realeza, era nuevo para todos nosotros. Grace asumía un papel totalmente nuevo, y algunos que no la conocían esperaban observando a que cometiera un fallo. Era todo como un cuento de hadas, y bueno, nosotros teníamos que formar parte de aquello. No era un cuento de hadas. Grace se relajaba al lado de su marido. Pero ella sabía que ahora tenía que ganarse a los monegastos, pues se había casado con su soberano, el príncipe Rainiero III. La última vez que vi a Grace ha quedado grabada en mi memoria.
Ella estaba a bordo del yate, navegando en el Mediterráneo, después de que la boda hubiera terminado. Y me di cuenta que ya no existía Grace Kelly. Grace Kelly era un recuerdo. Ahora solo existía la princesa Gracia de Mónaco. Y entonces todos volvimos a casa y ella se quedó allí. Esta fue una dura prueba para ella, ya que no solo el idioma era diferente, sino que estaba en un país extranjero, con costumbres extranjeras, y en el Principado, con las formalidades con que hacen las cosas. No dejó de estudiar cosas que podrían reforzar su posición como princesa. Observaba todo a su alrededor, improvisando ser princesa de la manera en que una buena actriz improvisaría un papel. Por ejemplo, ella siempre recogía su pelo sencillamente. Alexandre, el gran peluquero de palacio, confeccionó para ella unas nuevas piezas especiales de postizos. Así que cuando se reunía con todos aquellos aristócratas franceses, bueno, fueron un gran complemento con sus vestidos. Fuese donde fuese, Grace estaba siempre preparada. Con uno de esos postizos podía hacer una magnífica entrada. Cualquier clase de maravilloso peinado nunca le llevó tiempo extra. Ya que era fundamentalmente una mujer trabajadora. Hizo todo con una gran seriedad y determinación, con un gran sentido de la responsabilidad. En los acontecimientos diplomáticos y culturales, con presidentes y con papas, se esperaba que ella desempeñara perfectamente su papel, y frecuentemente en su nuevo idioma. Partons bientôt pour Paris et ensuite Monaco et notre visite était très agréable. Aquello era algo que me dejaba atónita. ¿Cómo podía manejarlo? Me pregunté muchas veces, o no sé, creo que yo no podría hacerlo. Pero ella estaba decidida a que resultara un éxito. The normal successor would be the eldest of the children, even if it's a girl. But that doesn't mean that she will rule, because she can always resign or abdicate in favor of her younger brother, and he would then rule. Are twins expected? Not that I know of. Princess Grace, is your life as a princess what you imagined it would be before you became a princess? Well, I sort of became a princess before I had much time to imagine what it would be. Con el nacimiento de su hija Carolina el 23 de enero de 1957, la línea de sucesión estaba asegurada. Solo 15 meses más tarde llegó un heredero varón, Alberto, y con él una mayor celebración. Creo que entonces todo fue más fácil, cuando ella tuvo a los niños, y los tuvo muy pronto. Quería tener niños, los amaba. Y lo pasábamos en grande veraneando juntos, sus hijos y los míos. Nuestros hijos tienen la misma edad y han hecho camping juntos. Don y yo hemos ido a Mónaco muchas veces con los niños y ellos han venido aquí, a Ocean City. Querían lo mismo, intimidad y una vida familiar. Además de sus propios hijos, Grace siempre tuvo a los Kelly. El príncipe Reiniero pronto se sumó y formó parte de aquella familia. Grace siempre adoró a los niños, y más a sus hijos. Era la típica madre amante, algunas veces bastante dura, pero siempre entregada. El tiempo para la intimidad siempre fue esencial para ellos. La vida familiar era una retirada de las formalidades de Estado. Y Grace estaba decidida a que su familia fuera un éxito. No importaba cuán agotador fuera el programa oficial, siempre había tiempo para sus hijos. Estaban los viajes a casa, a menudo con el príncipe Reiniero. Estaba el aniversario de Margaret Kelly y su creciente prole de nietos. Para el príncipe Reiniero, los cruceros en su yate significaban que podía entonces dedicarse a su pasión por la pesca.
Y también había tiempo para disfrutar de la piscina de palacio, los niños y sus amigos. Creo que ella se aferró a sus antiguos amigos en los primeros años porque formaban parte de su realidad de Grace Kelly y no quería perder a Grace Kelly. Nunca perdió la sensación de que era Grace de Filadelfia. Era una chica con alma y carácter americano y llevó eso a Mónaco y nunca renunció a ello por nada. En el fondo de sus pensamientos siempre quedaba la posibilidad de volver a ser una estrella de cine. Creo que lo guardó ahí para esas noches tristes. Yo solía de vez en cuando leer un guión que me intrigaba. La llamaba, lo enviaba. Y cuando surgió la oportunidad de hacer Marnie, creo que ella debió dar un salto. Puedo comprender por qué ella querría hacerlo, por qué Hitchcock querría hacerlo. Los monegascos estaban perdidos porque pensaban que ella les abandonaba. Yo creo que lo que al final la convenció de que no podía hacerlo fue que ella era una princesa de la Iglesia. Y una vez que lo hubo comprendido, la dignidad de ser princesa de la Iglesia Católica fue más importante que ser una actriz. Y lo aceptó, pero creo que le llevó mucho tiempo. En 1965, 7 años después del nacimiento de Alberto, nació Estefanía. Una vez que la vida de Grace como actriz pareció llegar a su fin y se convirtió en princesa de Mónaco, ella no perdió su sensibilidad por las artes, cualquiera de ellas. Recibí una carta de Grace diciéndome que estaba dando recitales de poesía para un teatro en Londres que estaba siendo construido. Así que básicamente Grace era una artista y lo expresaba ahora a través de la poesía. Ella deseaba fervientemente que Mónaco llegase a ser un centro cultural. Grace creó una fundación para conseguir sus objetivos. Los monegascos no habían tenido un teatro desde hacía muchos años. Se construyó uno. Hoy en día, este teatro acoge a compañías dramáticas de todo el mundo. Una vez, vino el famoso ballet de Montecarlo a bailar aquí. Grace estaba decidida a que volvieran aquellos grandes días. Una compañía de ballet debe tener una escuela. A través de la Fundación Princesa Gracia, una pequeña escuela dirigida por uno de los antiguos profesores del ballet ha sido transformada en una academia de primera clase mundial. Tanto Carolina como Estefanía asistieron a ella de pequeñas. Grace fue frecuentemente mucho más que una espectadora. Recuerdo particularmente un ensayo general en el que me preguntó, ¿usted cree que podría maquillarles? Y todos los niños pequeños se reunieron en torno a ella. Todas las caritas se alzaron a mirarla. Y ella iba poniendo un poquito de color en sus mejillas y un poquito de carmín. Fue el amor por los niños y por el ballet lo que llevó a Grace al cine en una de las pocas ocasiones que lo hizo. El documental de Earl Mack en 1979 sobre los niños del teatro, los jóvenes bailarines del Leningrado. They are the protagonists. But as their predecessors have demonstrated, perhaps the greater protagonist is the school they go to. Angelina has practiced these movements hundreds and hundreds of times. In the next 6 years, she will repeat them thousands of times. What makes it worth it is this. Grace conocía las exigencias de la interpretación. Pero para los monegascos, Grace había ido mucho más lejos. Al correr de los años, por su diligencia, su constancia, era verdaderamente su serena alteza, la princesa Gracia de Mónaco. You know, I don't wake up in the morning thinking I'm living a fairy tale. I have the job to get done and children to raise and a lot of responsibilities and obligations. I like to think that they would consider me a professional at my job, no matter what it would be. If I take on something, I like to do it well, and I like to do it completely.
Algunas personas han dicho que Grace hizo un gran sacrificio dejando su carrera y convirtiéndose en princesa de Mónaco. Yo no lo creo. Bueno, digamos que lo hizo. Que fue una princesa tan buena como buena actriz. Incluso mejor. Sabe, en los cuentos de hadas te tienes que inventar un príncipe y una princesa. Pero aquí los tenemos. Los teníamos. Fue en esta colina rocosa, a lo largo de la frontera con Francia, donde el coche de la princesa Gracia perdió el control en una curva en la que ya han ocurrido muchos accidentes. De acuerdo con la versión oficial, la princesa Grace conducía el coche en el que viajaba con su hija de 17 años, Estefanía, cuando fallaron los frenos. Según dijo su pueblo, ella nunca fue un problema. Era, al fin y al cabo, una dama. Creo que se ganó el corazón y el amor de los monegascos, porque cuando murió nunca vi una pena más sentida. Para mí fue una hermana maravillosa y querida. Antes de ser princesa, era actriz. Y antes de eso, una niña de Filadelfia. Una niña con una familia.